Pues, bienvenidos. Y les presento a la invitada del día de hoy, que es Ismene Venegas, que nació en Ensenada, Baja California, y es escritora y cocinera. Estudió gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y lideró las cocinas de los restaurantes de La Contra en Ensenada y El Pinar de Tres Mujeres en el Valle de Guadalupe. Es autora del libro Lengua Partida de 2021, increíble, y coautora junto a Paula Juan del libro Plantas Nativas Comestibles de Baja California. Textos suyos han aparecido en publicaciones como Lo-Fi y Ardentia, Revista Plástico y Río Grande Review, entre otras. Y bienvenidos a esta Ay, sesión del Book Club, en el que vamos a hablar justo de estas dos cosas que son muy importantes dentro de tu vida, ¿no? Y que te definen de una forma muy particular y te vinculas también con el mundo desde estas dos facetas, ¿no? Eh, pues, bienvenida. Si oye, quisiera. qué chistoso. Tengo aquí conmigo un pescadito como los que tienes allá atrás de ti. Wow, qué Los bonitos. túneles. Me parece que son de Michoacán. Es la adquisición de la vecina bonita. Y si estoy dando mal el dato, ojalá, si esto pervive en YouTube, pongan ahí, no, de ahí no es, güey. Que los corrijan. Sí, este que tengo formaba parte de un móvil de, que tenía colgado mi sobrina cuando era una bebé arriba de su cama. Mi sobrina tiene 20 años, acaba de visitarme con mi hermana y toda la familia que estuvieron aquí hace poco. Y bueno, de las cosas de la infancia de esa niña conservo un pececito. Pues, la No, verdad no sabía de dónde era, pero sé que estuvo colgado en la camita de mi sobrinita. Pero se me hizo chistoso que lo tuvieras ahí colgado. Ya, perdón. ay, qué bonito. Creo que por ahí también comparten un par de cosas, de intereses, ¿no, Abigail? Si quisieras compartir un poco, se podría. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Justo, perdón, un interés muy particular en torno a eh, la escritura, ¿no? Y la lectura, además, como de diferentes entornos. Y que, que pensaba lo retomaré un poquito más adelante. A ver, es que está sucediendo toda una revolución. Está llegando la vecina bonita de la casa. Y además, la Macarena se pone increíblemente feliz. Por hace mucho. Digo, bueno, les compartiré que esta sesión estrella un montón una serie de propuestas en torno a ver poesía y gastronomía. Me parecía una cosa muy interesante de ver en un book club en el que nos preguntamos sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se vincula la poesía con el mundo? Y de repente dijimos, bueno, con la naturaleza, y bueno, con la comida, etcétera. Y llegamos también a ver cómo se comunican con otras disciplinas, ¿no? Como la fotografía, y qué implica eso. Eh, Cosas como el baile, que la sesión pasada tuvimos un invitado también que nos vino a hablar sobre baile y compartir desde ahí también su experiencia de qué cosas hace y ve en la poesía que ocurren durante, o sea, en el baile, ¿no? ¿Qué implica conocer el baile desde esa perspectiva? Y bueno, hoy justo quería invitar a Ismene por este increíble currículum que traía y justo, ¿no? Pensaba es una asociación, digamos, perdón si este nivel perrito de la vida es eh, demasiado nivel perrito, pero pensar es que usualmente cuando uno piensa en poesía, el primer referente es como el desgarramiento y el dolor y ay, es que es una azotade que y usualmente son hombres que se imaginaron cosas, ¿no? Y no supieron ver la realidad. Luego eso asociamos mucho con la poesía, pero ¿qué pasa cuando la poesía eh, se adentra dentro del mundo de la gastronomía? Y quería empezar con Julia Child y
Paul Goldenchild, que eran dos personajazos, ¿no? Y que justo pasando 14 de febrero vienen muy a cuento. Les gustaba hacer este tipo de cosas y mandarle tarjetas a sus amigos y familiares y cosas muy chidas, ¿no? Para que no conozca a Julia, ella pues fue, no se acuerdan de Chipina Peralta en México, que es como este referente de vamos a preparar comida. Ismene, parece que sí. ¿Me quieres contar? Sí, Julia Child era tal cual la Chepina Peralta de la televisión americana. Además, una señora muy peculiar, es gigantesca, altísima y tenía una voz muy grave, pues a lo mejor no tan grave, pero una voz parecía oboe cuando hablaba. Y yo la conocí, yo vivo en frontera, crecí en frontera, nací en frontera, vivo muy cerca de Estados Unidos, pero de este lado de la frontera. Y antes de que hubiera cablevisión y esas cosas, uno podía colgar en el techo cuando yo era niño, pues de estos cables de estos ganchos de la ropa, lo desarmabas y lo ponías en tu techo, lo conectabas con un cable a tu televisión y podías captar los canales de televisión de San Diego y de hasta Los Ángeles. Entonces, aunque no pagaras cable, pues podías ver el 2, que era el canal, el 2 y el 5, que eran los que en todas las televisiones se veían, pero además podías ver estos otros canales gringos y, igual me estoy desviando totalmente del tema, pero así aprendí inglés, tratando de descifrar las caricaturas, ¿no? Por estos canales gratuitos que tenía. Y a través de estos canales de chamaca, me tocó ver los programas de Julia Child, así la conocí yo en la tele. Lo pasaban en un canal que se llamaba KPBS, que era un canal de televisión pública gringo, donde además pasaban a este señor, este, Mr. Rogers, Won't You Be My Neighbor, que era también pues era un programa para niños gabacho, que ahora está medio, ándale, esta es la señora. Es una señora súper alta y pues ya después con la película me enteré que tuvo una manera muy particular de acercarse a la cocina, de acercar a la cocina francesa a los hogares americanos y, y sí, una vez ya, solo para cerrar esta manera desenfrenada de hablar, una vez una persona muy querida, una amiga muy querida, que será que como una tía, muy amiga de Ivette, que es como mi socia, mi amiga, eh, este, una persona con la que trabajo, es una productora de vino con la que trabajo ahora, su comadre, su amiga del alma, que es francesa y que vive en Estados Unidos, en San Diego, me he cocinado un par de veces y me quiere mucho por cómo le he cocinado. Ella que tiene un paladar muy refinado y popov, le ha gustado mi cocina y una vez que yo tenía que pasar una noche en San Diego, me ofreció su casa y en la habitación se venía de un vuelo de madrugada y me dio chance de quedarme en su casa. Me dejó abierta la puerta de su casa, yo llegué de madrugada, no, ni siquiera salió ella a recibirme, pero su manera de recibirme en su casa me dejó como un caminito desde la puerta con flechitas de post-its en el piso para que yo llegara a la recámara donde me iba a dormir. Y en esa recámara donde me iba a dormir me dejó una televisión, una videocasetera, que solo las señoras mayores como mi mamá, como Ivette, o como esta Irene, que es esta señora, todavía conservan sus videocaseteras y sus videocassettes VHS. Me dejó una televisión, una videocasetera y una caja de 12 discos, ¿no? Pues no eran discos, ¿cómo se pues videocassettes, VHS de la colección de los programas de Julia Child, por si los quería ver, ¿no? Y ya, con esto ya acabo de hablar de Julia Child. No, es totalmente impresionante porque justamente desde ahí el personaje de Julia Child es increíble, ¿no? Creo que sus historias conectan con una cosa muy particular y es que es a partir de pues, momentos importantes dentro de los medios de comunicación, ¿no?
que tú conoces, bueno, también otro tipo de televisiones, ¿no? Diseñado para otro público con otro tipo de formas de pensar y de ver y de codificar el mundo que al mismo tiempo son las que operan sobre nosotros, ¿no? Que igual y no nos identificamos con el baile de graduación de todos los niños gringos, pero pues nos duele que no lleven a Corina con Toby Jazz en tal lugar, ¿no? Uno dice, me duele, ¿no? Y uno sufre esas consecuencias a partir de telenovelas que son todavía más intensas, ¿no? Y de repente se avientan hasta ácido y de cualquier cosa. Y bueno, aquí sucede en el momento de Julia Child, es que pues justo este tipo de tomas pues no son usuales para tomarse en televisión hasta ese entonces, ¿no? Usualmente lo que era como poner frente a la televisión era a un viejo hablando con otro viejo sobre libros viejos que seguramente lean muy feo. Y pues no necesitas hacer más allá, ¿no? Y en cambio, esta, si se dan cuenta, es una producción muy dinámica, ¿no? De repente hay que, justo ese tipo de dinámicas, dicen, ¿cómo vamos a poner la cámara? ¿Qué es eso? ¿Se nos va a caer? No, pues necesitamos desarrollar sistemas para que esto quede perfecto, ¿no? Porque esa es la manera en que tú tienes la visión de lo que estás preparando, ¿no? Y esto sí es jugarse el pellejo, ¿no? Estar pensando cosas acá locochonas, ¿no? Y que eso es lo que se está discutiendo en un momento en el que la televisión empieza a ser pública, ¿no? Ya no es nada más una tecnología comunicativa para un grupo de personas muy limitado, sino que explora sus dimensiones a partir de, pues, hacerse pública. Y que es que, pues, tiene que responder ante ciertas dinámicas del mercado, pues, etcétera, etcétera. Pero eso es un viajezote que nos vamos a echar el día de hoy también con, a partir de unos poemas en que vamos a ir respondiendo mientras también pues nos van contando un poco sobre ustedes, sobre su vida. Si son muy penosos, lo haremos siempre a partir de preguntas, ¿no? Y entonces aquí ustedes deciden, pues voy a echarme acá mi rollo y voy a soltar todo lo que traigo. Igual y no tiene nada que ver con nada, pero bueno, cuando acaben ese rollo, terminen empezando a leer su poema. Dicen, ya me siento satisfecho. Eh, y entonces cuando se sientan a gusto, leen el poema. Entonces nada más les voy preguntando, pero por ahí alrededor del texto, porque vamos a ver, va a ser un viaje intenso que vamos a ir a donde sucede todo, que es cuando nos encontramos con el maldito fuego. Eh, pero antes de entrar en esa historia tan densa, eh, Eunice, no sé si te gustaría contarnos qué receta fue la primera que aprendiste o intentaste aprender conscientemente, que dijiste, esto yo lo tengo que saber. O sea, esto no puede depender de alguien. Esto yo lo tengo que ser capaz de aprendérmelo. Y no sé si te gustaría contar como la historia y cuando sientes a gusto, eh, vamos con el primer poema. Y también nos Bien, cuentas quién eres. gracias. Gracias, Fausto. Saludos a todas. Soy Eunice. Y pues nada, decir que está chido estar por fin en una de tus sesiones, porque siempre veo que estás anunciándolo y siempre digo, voy a entrar y por X o Y, ¿no? Y aquí ando. Tenemos que hablar de comida. Este, eh, Pensaba en la primera receta que aprendí y que no tenía la conciencia de que tenía que saber hacerlo por mí, sino más bien era porque es mi comida preferida y podría comer eso por siempre, aunque ahora ya sé que quizá no tengo que ser así, eran las milanesas. Este, Libre. mi mamá bueno, hacía milanesas como a manera de hacerte comer rápido y yo era muy feliz comiéndolas. Y cuando era niña, como onda a los 9, 10 años, se tenía que ir o llegaba tarde del trabajo o así, me tocaba hacer la comida y me decía, y ahí te dejé lo necesario para para las milanesas. Creo que también era una forma de hacerme sentir, o de dejarme tranquila, o no sé. Y justo, bueno, yo me gusta escribir sobre comida también, y me gusta tanto que escribí un texto sobre esas milanesas, ¿no? Nunca me dijo mi mamá cómo hacerlas, más bien yo veía cómo las hacía
yo supongo que ella pensó que era tan fácil o que me vio viendo y dijo, ella sabe cómo hacerlas y ya, ¿no? Y veía lo que mezclaba en el huevo y la carne y me gusta mucho empanizarlas y comerme el pan, con ese saborcito, con las especias, ¿no? Y el huevo está crudo y me lo como así. Bueno, esa fue, o sea, caí en cuenta que cuando escribí ese texto de las milanesas, esa fue la primera receta que hice por gusto, ¿no? Pero ahorita que mencionas esto de cómo tengo que saber hacerlo, eso ya fue otra receta, ¿no? La de los tamales, pero las milanesas es así como mi receta que yo aprendí a hacer sola y que me significa mucho, ¿no? Esa comida de las milanesas. ¿Podrías ayudar leyendo el poema, por favor, que está por acá? Muchas gracias, perdón, justo eso, muchísimas gracias por, por el comentario. Y es que iba a decir que justo, o sea, que lo estaba escribiendo, como qué gran platillo las milanesas, ¿no? O sea, me parece como de alto calibre. O sea, Sí, además tiene una historia interesante. Este, les voy a mandar el link porque, sí, pues, yo así comida cotidiana, pero ya haciendo el texto vi que tenía como toda una historia, ¿no? Las milanesas y cómo se volvieron comida cotidiana en México, etcétera. Entonces, ya se los pasaré, los pasaré, claro. además, ya estoy salivando cuando digo milanesas. Pero bueno, leo el Sí, texto. perdón, y siempre es un gusto comer una buena milanesa, porque además eso, no siempre es fácil que queden. O sea, uno parece como que en principio puede quedar sencillamente y no. Si tiene... Debo de decir que cuando voy a un comedor, una cocina económica, siempre pido milanesas y si me gustan, me regreso, ¿no? Si no me gustan, ya no regreso. Como mi medidor así de que si saben hacer, si hacen buenas milanesas, me tienen. Guau, me encanta. Ok, Todo entonces completo. comienzo a leer bien. Receta para hacer puchero. Aprendí a cocinar caldo de res como lo hacía mi madre. Grabé los ingredientes en el cajón de un agosto con olor a epazote. Papas, calabacita y 2 dientes de ajo. Mi madre hundía en el fogón una olla que no era de barro. De allí comíamos todos. 10 bocas hambrientas listas para roer los huesos de la tarde. Chayote, zanahoria y cilantro. Cuando sus hijas fabricaron la casa de otro sueño, mi madre olvidó alimentar las cazuelas con sal y granitos de maíz, y el fuego requemó las ramas de mezquite que lloraban en la lumbre. Elote tierno, chambarete y trozos de repollo. Yo cocino el puchero en una estufa, sin leña y sin humo. Arrojo las verduras al corazón del agua calcinada y corro a teclear un poema desabrido. Mientras trazo la duda, espero que la carne se suavice en el calor artificial de la electricidad y los fierros. Ejotes, sal y un puñado de frijol. El cocido suelta un hervor apagado. Pongo 10 platos sobre la mesa, pero en esta casa huérfana no hay nadie, ni siquiera estoy yo. Solo un apetito de clavos y cenizas. Limón, salsa y tortillas calientes para acompañar. Yoraslavi Bañuelos, poeta de Baja California Sur, nacida en 1991. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué te Qué parece? hermoso. Hermoso. Me gusta mucho cómo va desentrañando, ¿no? Algo, lo hace muy íntimo. Ujú, ujú, ujú. Es una serie de historias atravesadas, ¿no? También. Y como cada elemento, pues no puede ser contado si no es a partir de la historia que conlleva esa utilización y, y la historia que simbólicamente nos llega a nosotros, ¿no? Ujú. Eh, ahí me parecía que era un lugar interesante para pensar en esas cosas, ¿no? Porque
esas últimas sesiones en el book club nos hemos preguntado un montón estas situaciones de por qué la literatura, ¿no? ¿Por qué pensamos en vincularnos con el mundo de una manera importante? Bueno, vamos a intentar responderlo a partir de pues la comunicación con otros lenguajes, con otras disciplinas, ¿no? Y donde llegamos, y quizá allá podría haber un hilo en todas estas sesiones también, además del tema, es ¿qué es o qué encontramos en cómo surge el arte, ¿no? ¿Cómo surge el arte? Y desde ahí quería que empezáramos en la parte poética de nuestro viaje, preguntando, Mene, justo, ¿cuál fue la última comida al aire libre que tomaste? ¿Te acuerdas? Y si te acuerdas, ¿qué llevaste? Y a partir de eso, nos lees, por favor, esta cosa maravillosa que es el pasado más remoto que podamos tener, ¿no? Que es el siglo de oro, y vamos a ver qué implica eso. Pero si quieres contarlo. Ay, vas a ver. Mm, Pues es que, a ver, la última vez que comí al aire libre, en realidad no fue una comida pesada. Me acabo de regresar de un viajecito que me aventé con mi hermana y con toda mi familia a Baja Sur, justo de donde es Yaroslav. Y pues traíamos a una niña pequeña de 4 años. Entonces a esta niña, a una chavita de 4 años, yo no, mi hermana, que es su mamá, este, se tiene que mega preparar cada que sale con, con cosas con las que no se vaya a aburrir o cosas con las que va a resolver un drama, un poquito de hambre, una siesta, ya ves cómo las mamás lo prevén todo. Y pues en una de estas salidas que tuvimos, nos fuimos a deslizarnos por unas dunas, estuvo padrísimo. Íbamos a pasar muchas horas en las dunas y aunque no comimos fuerte ahí, nos hicimos unos sándwiches y compramos en una de estas camionetas que se ponen a vender fruta por la calle de un pueblo que se llama Guerrero Negro. Compramos unas mandarinas, que ven que las mandarinas son las reinas del invierno, y estaban tan deliciosas las mandarinas. Un sándwich sí se medio que se aguadó el pan, ya ven cómo son los sándwiches cuando te los llevas de paseo, que mojan la servilleta, el pan se aguada, y cuando le das la mordida se te queda pegado en el paladar. Esa parte no estuvo tan divertida, pero las mandarinas estuvieron increíbles. Es el que le da el sazón del viaje. O sea, La servilleta mojada. y ahí es cuando te das cuenta que ir a la escuela es un viaje muy heavy. Es claro, comparten el mismo principio, suceden en situaciones similares. No soy el mismo después de entrar a la... Ya, es lo mismo. Pues, a ver, voy a leer este fragmentito. Voy a tratar de hacerlo con ritmo porque el siglo de oro tenía gran ritmo. No sé si lo vaya a poder emular. Sí, no, igual esto, como, de nuevo, me encanta decir siempre eso como, no sé si advertencia, pero es como salga, y si quieres repetirlo, repítelo. Si no quieres repetir, no repitas. Si dices, venga, no le entendí, no hay problema. Aquí la cosa es siempre platicar de lo que importa, que es la gente. Entonces, eso. Ya te doy. Allá voy. Discurso de la Edad de Oro, fragmento. Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran de aquella santa edad todas las cosas comunes,
A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles, formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro oficio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz, entonces, todo amistad, todo concordia. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Primera parte, ¿cómo se capítulo 11. Primera parte, libro 11, ¿así? Ay, así hasta parece como de Biblia, qué horror. Lo escribió quitado. Lo traía este cuento porque me parece algo, un momento muy interesante que sucede en todo este problema de la literatura. Porque es pensar en que algún momento desdichado de la humanidad dejamos de ser, de compartir alimento, ¿no? Porque empezamos a hacer un montón de cosas súper intensas, que es que nos organizamos alrededor de círculos, ¿no? De ciertos sistemas y organismos, y de repente un personaje, sucede toda esta evolución que un personaje como Don Quijote, que lee los libros directamente, o sea, que no tiene esta capacidad de decir, ah, claro, esto es una cosa, esto es una obra de arte, y yo soy alguien, no, se confunde y entonces dice, claro, entonces un momento en el que la gente no tenía que trabajar para comer. Era un vato. Era un vato. Y lo voy a poner como un lugar problemático porque es aquí de repente donde pensamos en situaciones como la literatura, ¿no? A partir de pues ideas como muy interesantes, curiosas, que nos permiten hablar de estas cosas finalmente, ¿no? Que me parece aquí muy inteligente y de, a pesar de ser un hombre, que habla de algo muy interesante, que es la evolución humana, ¿no? Se puede sobrevivir a partir de no comer carne, ¿no? De relacionarse con el mundo de una manera como muchísimo más integral y reconociendo cómo alimentarse, ¿no? Y eso es cuando dices, ah, Cervantes sí tiene algo como curioso que aportar a esto, ¿no? Y para ponerle el grado de poesía más bonito, vamos a ver esos alimentos que se puedan compartir en nada de oro, ¿no? Y que siempre son maravillosos y que Ismene además lo conoce muy bien. Esto vamos a hacer justo uno y uno. Ismene va a ser el primero y además justo nos quieres contar de quién es esta poeta y cuando le hace el poema, entonces después va eh, Eunice. Pues este es un poema de Amanda Berenguer. Amanda Berenguer es una poeta uruguaya, ya falleció. Este poema sale de un librito que se llama La identidad de las frutas, que me contaba a Fausto ayer en la noche, que es un libro que he estado buscando por todos lados, pero pues no lo he encontrado acá en México. Se acaba de editar hace unos años una versión en Argentina, pero todavía no hay modo de que la manden para acá y enviarla, o sea, me salía mucho más cara que un mismo libro. Pues, bueno, hay varios poemitas, extractitos por aquí, por allá en internet. Yo no soy tan buena para andar buscando libros en PDF. Yo soy como de esta generación que me cuesta trabajo leer en línea, pero si hubiera, obviamente lo leería. Está muy padre lo que ella hace.
como que tratando de buscar lo que hace a cada fruta ser ella misma, se encuentra a sí misma, ¿no? Está muy padre. Bueno, voy a leer el número 11, que es la sandía. Yo buscaba sin saber bien qué era repartir aquella extensa fruta. Repartir la sandía, me dije, y sacrificamos en tajada. Su fresca, ay, perdón, sacrificamos en tajadas su fresca encarnadura. Quedó abierta sobre la mesa mostrando el corazón de la tarde, de la casa, del silencio. Repartir la sandía, me dije, es repartir una siesta de verano. Una estación con vidrieras rojas y desierta, una cueva verde habitada por la sed. Wow. ¿Leo este fragmento? Sí, por favor. Ok. Las bananas. La mano azul con guante dorado del racimo de bananas está apoyada sobre las otras frutas. Emite resbaladizos hilos de seda, apretados, densos, mensajes de la botánica. Las bananas ahora, transparentes como fantasmas, transmiten la ternura y una celeste materia. Nos hemos quedado junto a las oscuras cáscaras estrelladas, consumiendo el noticiero que viene de otro reino. Amanda Berenguer. Por aquí está la portada del libro, además, ¿no? Qué bonito está. ¿Qué tal este poema? Comenta, ¿qué te llama la atención? Y también, no te escapas de la pregunta, ¿cuál fue la última vez que fuiste a comer al aire libre? ¿Te acuerdas qué alimentos llevabas? Ok, sobre lo del aire libre, ahorita estaba pensando, ahorita que escuchaba a Ismene, yo no suelo comer al aire libre, fíjate, vi durante pandemia que varios hicieron picnics, que se hizo como ya una práctica, no sé si todavía sigan, pero las vi muchos y como que nunca se me ocurrió y no es algo que yo practique mucho, aunque creo que podría ser interesante. La última vez que comí al aire libre fue justo cuando falleció mi abuelo. Nos fuimos a Chapultepec porque lo enterraron ahí en el Panteón de Dolores y fuimos, después la familia nos fuimos a Chapultepec pues a comer, ¿no? Llevaron comida a mis tías, mi mamá. Y fue la última, creo que en mucho tiempo no había comido al aire libre y yo imagino, ¿no? O sea, digo, ahí fue con la familia y todo, pero imagino que, por ejemplo, hacer un picnic o comer con otro tipo de vínculos, pues ha de ser interesante, ¿no? Y pienso que es algo que me gustaría experimentar. Claro, porque ahí está la fuerza y la capacidad, llamémosle como querramos a esto, ¿no? Al reunirse con gente para buscar que se reproduzca su vida, ¿no? Que exista una continuidad, justo eso es el acto de amor, me parece como más importante, ¿no? Y eso es reconocer el amor que le tiene uno a la otra persona, ¿no? Eh, Uh-huh. es con las personas con las que comes idealmente son con las que más te sientes vinculado afectivamente, ¿no? No sabes de qué manera, pero simplemente por compartir ese espacio su cuerpo detona sentimientos, emociones. Es a partir de los alimentos, ¿no? Por eso son espacios tan importantes. ¿Con quiénes comemos? ¿A quiénes le damos esa capacidad de estar dentro de nuestra vida y ejercer ese tipo de poder, ¿no? Pues por eso es donde se hacen negocios. La gente se da la madre ahí y es lo peor que puede suceder, ¿no? Pues ¿por qué hacer negocios? O lo maravilloso, ¿no? Pues por eso estas personas horribles están ahí. Y entonces es interesante, ¿no? Pensar, por ejemplo, aquí, ¿de qué está hablando Cervantes? No solamente es un pinche viejo loco, tiene algo interesante que decir, ¿no? Y cómo reubicar eso.
Pues dice Cervantes, en el paradisíaco momento en el que todos somos todo y estamos corriendo, estamos fluyendo, ¿no? Pero es justo eso, ¿no? La comida como un vínculo, alimentarse y posibilitar que la vida permanezca, ¿no? Cuando nos podíamos alimentar de esa manera, surgen estas primeras formas de arte, ¿no? Que, que son la música, la poesía, la danza, ¿no? Hay flautas. Antes que instrumentos para comer organizadamente, había flautas. Hay pinturas, ¿no? Seguramente bailaban. eh, Había una pintura, escultura, ¿no? Aunque la escultura de repente no se mencione. Me parece que hay una cosa así, ¿no? Dice Jorge Drexler, y hacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura. Y es una cosa absurda, ¿no? ¿Por qué hay flautas pentatónicas y no hay instrumentos para pensar de manera diferente nuestra relación con el mundo, ¿no? Y justo pensando como Jorge Drexler, dije, a ver, seguramente Jorge Drexler no habla de estas cosas porque aún no la prueba, pero ¿por qué no se mete un chat de hablar de estas cosas que son intereses que él ha tenido, ¿no? Entonces, fui con esas preguntas que hizo Jorge Drexler a un chat de inteligencia artificial y le dije, le pregunté, a ver, oráculo, tú que no sabes crear metáforas, eso me di cuenta. Y eso es algo que dice Jorge Drexler, ¿no? Dice, pues es que, ¿dónde está lo humano, no? O sea, es que no tiene un cuerpo, no puede generar metáforas, no puede desarrollar pensamiento creativo ni crítico. Pero te da muchos datos y esto es interesante. Vamos a ver qué nos respondió el oráculo de los datos. Una de las teorías más comunes es que la creación de arte fue una forma temprana de los humanos para expresar su creatividad y comunicarse con los demás. Las artes eran un medio para transferir conocimientos y tradiciones de una generación a otra. Por otro lado, la agricultura requiere un conocimiento muchísimo más sofisticado y sistemático del medio ambiente y de las propiedades de las plantas y los animales. Además, requiere una organización social y económica más compleja para almacenar y distribuir alimentos. Ojo ahí, ¿no? Por lo tanto, es posible que la agricultura se haya desarrollado más tarde que las artes. Y uno dice, bueno, esto ya es como el dato extra, ¿no? Pero uno dice, parece que dice algo inteligente, parece, pero no dice algo humano. Porque no tiene cuerpo. ¿Cuál es la manera más sencilla de limitar un espacio con estos palos? Mm. O sea, ¿cómo acomodarlos? Ah, ya. Cuando nos detenemos, porque dejamos de correr, dejamos de existir sobreviviendo y alimentándonos como estúpidos en la edad de oro. Y de repente nos damos cuenta que se puede generar calor, ¿no? Existe el fuego y que necesitamos y que nos podemos sentar alrededor del fuego. Claro, por eso no puede pintar si se está tocando cualquier estupidez, ¿no? La aparición del fuego. Y aquí es como delimitas más rápido un espacio, ¿no? Te defiendes de la inclemencia del tiempo, puedes cocinar tu carne, ¿no? Y cocinarla le da una mayor durabilidad, ¿no? O sea, mayor prolongación de tiempo. O sea, hay muchas ventajas en organizarse así, ¿no? El agua se va de lado, pero hay un principio básico y por eso es lo que no se da cuenta la inteligencia artificial, que parece que dice una cosa inteligente. Entonces, gente queriendo darse calor, ¿no? Deteniéndose un momento. Eso es lo que produce el pensamiento, ¿no? Ese es el pensamiento. Pensar con el cuerpo, ¿no? Eso es lo que hace, lo que hicieron nuestros antiguos, ¿no? El fuego permite detenernos para pensar cosas, ¿no? Con él viajamos en el tiempo. Vivimos más. Nos guste o no. No, ya después del siglo XX nos damos cuenta, oye, la madre, ¿qué tal si vivimos más de lo que necesitamos?
y surgen estas ideas loquísimas como el inmortal, ¿no? La inmortalidad, es una cosa alucinantemente neurótica, ¿no? Eh, miren, y aquí es una nota periodística que me parece que dice cosas muchísimo más inteligentes que la inteligencia artificial. Alejandra, no sé si te puedes presentarte, compartir un poco, eh, prender tu micrófono o cámara y justo eso, contarnos la última vez que saliste a comer o que comiste en un lugar exterior, un picnic o, como, o si consideras, no sé, alguna otra forma, como ir a las carnitas, ¿no? Que también eso puede ser, de la carretera. ¿Será? No sé. Escribió en el chat, ¿viste? Ay, no, no vi. Dice, hola, Ok, ok. no puedo porque no tengo voz, pero escribo por aquí. Puedes comentar por acá y ya tendré abierto el chat y puedo leer lo que vaya escribiendo. Me parece increíble. Entonces, para no perder el hilo, puedo leer esta nota, ¿no? Cuando los primeros humanos descubrieron el fuego, su vida se hizo más fácil. Podían reunirse en torno a las fogatas para calentarse, tener luz y estar protegidos. Lo utilizaban para cocinar y así podían consumir más calorías que cuando comían alimentos crudos. La edad de oro, o sea, la edad de oro es no saber que te va mal corporalmente, solo estar tragando la misma porquería, ¿no? Y por eso vives menos. Sí, feliz, pero menos, ¿no? Por las noches socializaban hasta tarde, lo que quizá propició que comenzara a contarse historias, ¿no? Y surgieran otras tradiciones culturales. Sin embargo, el fuego también tenía desventajas. Pues claro, el pensamiento no es de gratis. Pues el pensamiento hace que lo pensemos estupideces, ¿no? En algunas ocasiones el humo les quemaba los ojos y los pulmones. Es probable que la capa exterior de su comida estuviera carbonizada, lo cual pudo aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Al estar reunido, ya había cáncer, o sea, el fuego es lo que nos quema, ¿no? Y nos come. Al estar reunidos en un solo lugar también era más fácil que se transmitieran enfermedades. Gran parte de los estudios realizados hasta ahora se han concentrado en la ventaja evolutiva que el fuego representó para los primeros humanos. Se han estudiado durante mucho menos las consecuencias negativas del fuego y la forma en que los humanos se adaptaron a ellas o no lograron adaptarse. Y esa es nuestra fregadera, ¿no? Cómo nos organizamos alrededor del fuego. Eh, Hay mucha área verde y todos los días como aquí, ay, qué bonito. Lo que nos comenta Alejandra aquí en el chat. Comer con otras personas fuera, solo recuerdo ir por esquites. Y aquí somos gran fan de los esquites. Y por favor, necesito un buen lugar de esquites. Siento que hace mucho no como un buen esquite, ¿no? Eh, es lamentable esa situación. y, y bien, aquí volvemos siempre a la poesía, ¿no? Esto, y cómo, por eso les digo, no importa que no le entiendan el poema, o que sí o no, no. Acá eso no importa. Aquí lo que importa es que suceden estas cosas, ¿no? Que, digamos, ahí podemos medio trazar una historia, pero sigue afectando estas cosas a personas chidas, importantes, como Patricia Renaud, ¿no? Que siguen vivas. O sea, sí podemos ser un Quijote y pensar en, no sé, güeyes de 15 a 200 años, pero vamos a ver en este poema muy lindo y sabiendo estas cosas, ¿no? Un poema de este eh, poemario que es sobre la muerte de una abuela que tiene cáncer, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, como el vínculo desde ahí del fuego y de la cocina como un lugar que reproduce vida, ¿no? Y un lugar con muchos matices, porque si bien está el lado del pensamiento, pues está este otro, ¿no? Que es lo que, digamos, y ya para cerrar todo este de Braille, y decirle a Unice que si lo puede leer, pues eso, que suceden estas cosas que nos terminamos creyendo como es la división sexual del trabajo, ¿no? Ok, casa. Cuando no hubo un hombre que saliera a cazar,
Fue la crianza, el corral y el huerto. Sembramos el huevo y la semilla. Construimos y mantuvimos la casa y la crianza. Fuimos proveedora y madre, quien hila y viste, bendice y baña, arrulla y vela, la que recibe el golpe para heredar al hijo un animal pasivo. En un acto de amor leal a un hombre que perpetuamos por generaciones una historia de violencia. Has fallado si el semental se ha ido. ¿Es tu culpa o es la culpa de otra, más mujer y menos hombre? Reinventé para salvarme el mito. Eliminé de los libros de guerras y metamorfosis los raptos y las violaciones. Hice que Atlas fuese femenino. Si no me crees, mira su espalda, donde mece en un rebozo a un niño. Patricia Arredondo. ¡Qué cabrón! Ismene, ¿Cómo voltea este mito, no? Cómo esta reinterpretación final está increíble. claro. Y piensan desde su vínculo con las palabras, una forma interesante, ¿no? Que es todo lo que implica que cocinemos, ¿no? La fuerza de alimentarse y alimentar a otros, ¿no? Ujú. Y cómo sabiendo eso, uno mueve tantas cosas, o reconoce cómo se mueven tantas cosas, ¿no? Nada A más. mí me suena este nombre de Patricia Redondo. Es poeta, ¿no es narradora también? Sí, sí, sí. Y también hace Mm. literatura infantil, ¿no? Ah, Muy ya, ok. bueno. Sí, soy muy fan porque además es sobre dientes. Y me parece que si hubiera sido niño, o sea, ojalá hubiera sido niño cuando salió este libro. Pero es una cosa bellísima lo que hace, ¿no? Y también, justo eso, digo, profundizando también en los símbolos que aplican en esta poesía, que le gusta mucho esta, pues como la parte espiritual, ¿no? Como cómo nos vinculamos también con el fuego, ¿no? Desde esta cosa espiritual que seguramente les ha pasado, ojalá que sí, si no, se están perdiendo una experiencia que es y hacer una fogata y de repente, pues, hey, hey, sí, e imaginarse cosas. Ahí está, ese es el arte que todo mundo quiere hacer, ¿no? Hacer fuego, nada más con música, ¿no? Hacer fuego, literalmente Hendrix, ¿no? O hacer fuego con palabras. Es eso, el movimiento que busca todo artista, ¿no? Eh, no, pues estas cosas suceden, ¿no? Me Y, gusta esa imagen de hacer fuego con palabras. No sé si sea es una frase de alguien, no, me pues parece. es una idea, o sea. Le voy a poner hacer fuego con palabras, Fausto. No, pues esa es la idea. O sea, si alguien puede, va a hacer la receta, ¿no? Eso es el business de todo artista, dice, pues es lo que hace decir a Leonard Cohen, ¿no? Ojalá supiera dónde vienen las buenas canciones, iría más seguido, ¿no? Porque es eso, es lograr hacer fuego de la nada. Y ese es el gran alucine, ¿no? Pero pensando también en nuestro tema es también saber de dónde vienen estas cosas, ¿no? Digo, finalmente estamos acá pensando en una cosa muy locochona, la historia de la humanidad y todo, pero eso cómo nos afecta y nos implica en nuestra vida diaria, ¿no? Que es también pensar en qué ha pasado con toda esa violencia, ¿no? No deja de haber, ¿no? O sea, pues claro, tener carne empaquetada implica una serie de cosas, ¿no? Implica una serie de cosas muy profundas y que lo veamos o no lo veamos, eh, no por eso no lo dejamos de sentir esos efectos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Más bien, estamos más lejos de poder adueñarnos de ello, ¿no? Y por eso les traía un texto de una ensayista, me parece alucinante, ¿no? Ismene, bueno, sí, este está a dos voces, mira, aquí había hecho una nota, ¿no? Entonces, ¿puedes leer los primeros tres tú, Ismene, y los otros tres, Eunice, por favor? Claro.
Cuando aparecieron las primeras tiendas de autoservicio, poder tomar los productos con libertad y sin ayuda era algo extraño. Pues antes se hacía una lista de compra que se entregaba en un mostrador en el que el encargado colocaba los productos que iba seleccionando. Una de las intenciones del supermercado es crear la ilusión de pureza y asepsia en todos los productos, neutralizar los olores para dar una sensación de pulcritud, colocar las frutas y verduras en la entrada para comunicar la frescura del espacio y los alimentos, acomodar las carnes sin rastros de sangre en paquetes sanitizados, promover la compra de ensaladas previamente desinfectadas y embolsadas. Fuera de nuestra vista, sin embargo, tiene lugar un proceso industrial bastante oscuro, pero cubierto por capas de plástico. Las desigualdades y abusos a lo largo de las cadenas globales de suministro de alimentos se disimulan bajo el barniz de civismo y orden que impera en el súper. No sé cómo medir el tiempo dentro del supermercado. No puedo ver el sol y siempre se percibe el mismo clima. El súper es el lugar en el que las estaciones no existen. Podemos confirmarlo porque hay mangos en invierno y guayabas en verano. Se pueden tomar fotos. ¿Se pueden tomar fotos en un supermercado? Nunca he visto a nadie que lo haga. Tal vez los lugares donde se prohíbe tomar fotos, ocultan algo. Tal vez las fotografías podrían desenmascarar el espectáculo de ilusionismo que se despliega ahí dentro. Porque un tipo de magia se produce al presentar los empaques en las estanterías. La comida pasa a ser otra cosa. Se recubre de un halo misterioso que provoca las ganas de comprar algo cuyo contenido desconocemos, por el simple hecho de que su presentación o los colores de su etiqueta nos atraen. Si el supermercado busca ocultar, opacar, cubrir, entonces sus imágenes y representaciones lo expondrían al riesgo de volverse más visible, más transparente. En un arranque de entusiasmo, empiezo a tomar fotos con mi celular sin tener objetivos claros. Disparo de manera aleatoria hacia los pasillos, mi carrito, las estanterías. No han pasado ni 5 minutos y se acerca un guardia de seguridad para pedirme que deje de hacerlo. Son políticas de la empresa y hay cámaras de vigilancia. El súper puede tener imágenes mías, pero yo no puedo guardar las suyas. Valeria Mata, antropóloga social. Y eso es lo bonito de toda esta situación. No obstante, está la imagen de palabra. No, y tenemos esto aquí. Y esto, toda esta historia no puede ser sino dicha. No hay una imagen que pueda decir, ¿no? Pero al mismo tiempo nos revela esa dimensión que hemos estado buscando últimamente también aquí, ¿no? Que es también qué implica el dibujo, el pensar visualmente el mundo, ¿no? No solamente a partir de palabras, ¿no? Que de repente eso fue una limitante o idea que transcurrió con la poesía, ¿no? Que leíamos aquí y decimos, pues sí, qué chido, pero esto qué implica en la vida, ¿no? ¿Cómo lo vemos, no? Que nos hace preguntarnos también, ¿y si es cierto que solo el blanco con el texto impreso negro contra un blanco es la mejor manera de leer? Y decimos, no, pues igual le leemos mejor de otra manera, combinando otros colores, ya lo podemos hacer, ¿no? Ya no tenemos que justo buscar otros pigmentos horribles y seguir pagando a la gente horrible que no sabe, pues, que ya no solamente imprimimos en papel, ¿no? Sino en el celular o en notas o donde tú quieras. Y bueno, aquí volviendo de este viaje, el tema aquí es importante, ¿no? ¿Cómo ver o no ver, ¿no? Eso es parte de la gastronomía, ¿no? Y por lo que es como tan complejo, no sé si desde ahí te gustaría comentar tu experiencia también, Ismene, pues sabiendo que gastronomía y digamos en el nivel perrito las cosas uno dice, ay, pues qué es cocinar, ¿no? Como de, no, ese es el nivel perrito. Con eso no cocinas ni verga,
¿Por qué? Pues porque no sabes dónde conseguir las cosas que vas a cocinar. Hay un cuerpo sucediendo, ¿no? Y Sí, lidiar pues, y para cerrar, perdón, ujú. y lidiar con gente con la que hay que comprar. Ir al súper, ¿no? Es parte de la gastronomía. Sí, y digamos que más que ir al súper es ir al ingrediente, ¿no? Mm, La buena cocina, yo creo, empieza ahí, con el buen ingrediente. Y pues no sé, es una tendencia muy actual, la de la cocina local, la de los locavros que le llamó este autor famoso, el gabacho, que se sintió que estaba inventando el libro negro, pero pues en realidad así se ha comido siempre, ¿no? Antes de que, de que, de que saliéramos de esa edad de oro de la que y nos metiéramos en estos sistemas en los que podemos encontrar el tomate en cualquier parte del año, pero pues no nos engañamos, ¿no? El tomate no sabe igual en invierno que en verano. La guayaba no sabe igual en invierno, que es su temporada, que en verano. El tomate no sabe igual en verano, que es su temporada, que en invierno. El tomate en invierno no logra hacerse rojo, no logra saber dulce, este, ¿no? Pero los supermercados nos han acostumbrado a tenerlo todo, a tenerlo todo el tiempo, y si no te pones trucha, puedes llegarte a engañar a ti mismo de que el tomate sabe a lo que sabe en invierno, ¿no? Una de las cosas que hace pues esta tendencia del locaborismo, del kilómetro cero, de todas estas etiquetas y tendencias que tiene la cocina vanguardista que se vende súper cara en estos restaurantes que te sirven un plato así de comida, este, es que el cocinero sabe o conoce el origen o tiene certeza de dónde vienen los ingredientes que está usando. A mí me parece que hay algo muy rescatable de esta tendencia que se ha vuelto moda y que es una etiqueta al final y que todo el mundo la usa, y a veces la usan la usan mientras alguien detrás de su cocina sale con una camioneta corriendo al Costco, ¿no? O sea, así es esto. Pero, y así como, bueno, es que si yo les contara, acá, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, que es donde están todos los restaurantes de meñique alzado de mi región, hay se puso de supermoda hace unos 15, 20 años el restaurante que cultiva sus propios ingredientes, ¿sí? Este, la verdad es un trabajo enorme el planear tu menú a partir de lo que tú estás cultivando, porque pues el cultivo, como todas las cosas que dependen de la naturaleza, pues no está en tu control si va a llover o no va a llover, aunque puedes poner tu el riego, pero no va a estar en tu control eh, qué tanto calor va a ser, aunque sabes cuántas horas de sol va a dar según la temporada del año. O sea, tienes algunas certezas, pero no está nada bajo tu control. Y el clima ahora, como está de alocado, pues hace lo que quiere. O sea, no es una enchilada armar un menú a partir de un animal que está vivo, pues, ¿no? Que se está moviendo y que su ritmo no lo puedes calcular también. Para eso a los restaurantes les sirve el Costco, ¿no? Que el Costco tiene muy bien calculados los horarios en los que llegan en los que los anaqueles se van a volver a llenar, y etcétera. Pero bueno, abusando de esta doble historia de la que el comercio y las cosas que se venden suelen echar mano de, porque al final pues es un negocio y tiene que salir, ¿no? La casa no puede perder. Muchos restaurantes empezaron a treparse a esta ola de poner su huerto, pero sin jugar a balancear esa ecuación claro. de
voy a consumir lo que estoy produciendo, ¿no? Todos empezaron a querer usar las calabacitas cuando están así de tiernitas, que están bien bonitas y tienen un sabor peculiar, pero pues la calabacita está así de chiquita una temporada bien pequeña, ¿no? Si no calculaste bien poner un surco y después de 15 días poner otro surco y después de 15 días, ¿no? Para que tuvieras todo el tiempo calabacitas de este tamaño, que no son enchiladas, pues, y a lo mejor las pusiste así, pero se vino un calorón y de pronto ya todas están del mismo tamaño. ¿Qué sé yo? Una de las fallas de este sistema, si no lo sabes manejar acá muy chido, es que todo acaba en la composta o todo terminas produciendo un chorro de verdura, pero solo el 30% la llevas al plato. Y si no tienes un plan para ese otro 70%, si no la vas a estar vendiendo, si no la vas a estar consumiendo de alguna manera, pues a lo mejor va a terminar en la composta y mal que bien va a aprovecharse para regenerar el suelo. Pero en una zona árida como la que vivimos nosotros, está regando ese huerto para que al final solo regenere el suelo, mejor no le hagas nada y el suelo solito se regenera, ¿no? Todo esto te lo digo también yo porque le tengo un chorro de coraje a mi oficio y ya me estoy queriendo bajar del barco, pero también porque tanto el supermercado como esta manera de ver al restaurante como un negocio, como un comercio, como una transacción, que es como lo que sucede en el mercado, le quita, pues ya sabemos cómo es el capitalismo, ¿no? Le quita el alma a las cosas. Ojalá pudiéramos, ya somos tantos en el mundo, somos tantos humanos en el mundo que está cabrón que regresemos a ese pasado idílico del que hablaba el texto de Cervantes, en el que nada más le pedimos a la tierra lo que necesitamos, ¿sí? Y no tenemos estos campos de cultivo intensivo de maíz o de tomate, nada más para que en el Walmart haya tomate todo el año. Y ya. Pero es que en el fondo nunca pasó, ¿no? Eso Pues nunca de los... e incluso dentro de esa misma lógica es insostenible, ¿no? Se enferma la gente de comer solamente lo mismo y no es lo que sabe, ¿no? Pero Eunice ibas a preguntar. Sí, yo quería compartirles mi experiencia que, pues bueno, creo que todos crecimos en ciudad, ¿no? Y nos alimentamos, nos llega la comida de ciudad. Ahorita me hizo tener conciencia esta parte de la carne, cómo nos llega la carne limpia, ¿no? Cuando el proceso de destazar a un animal, pues es muy sangriento. Pero, pues, mi papá tiene un huerto de manzanas y en mi momento de desempleo voy a echarle la mano, ¿no? Le voy a ayudar. Y, y este contacto, que también es importante mencionarlo, hablando de literatura y poesía y alimentación, este contacto con el campo, también te da otro nivel de observación y de apertura de sentidos que tiene todo que ver con la alimentación y la escritura. Una cosa sublime, ¿no? Vemos las manzanas en el supermercado y todas nos saben igual, algunas ni saben, ¿no? O apreciamos las manzanas bonitas, grandes, etcétera, ¿no? Y estas manzanas que él tiene, pues están, o sea, son manzanas, pues, pero algunas salen medio deformes, otras están más chiquitas, medianas. Y con el tiempo, he aprendido es de temporada, ¿no? Cada julio, entre junio y agosto se dan. Llevo como unos 3, 4 años que le dije a mi papá, explótalo, ¿no? Y las comencé a promocionar, a vender, digo, entre amigos, etcétera. Pero comencé a observarlas y comencé a ver y a probarlas y a detectar el sabor de una manzana. De verdad es increíble, ¿no? O sea, cuando la probé la primera vez dije, ¿qué coños es esto? Porque jugosa, dulce, etcétera. Pero a lo que es que cuando estoy con él trabajando, no solo son las manzanas, porque pues, por ejemplo ahorita no hay, ¿no? Sino observar el árbol de la manzana, observar la flor, observar al animalito, a la abejita que va a la flor,
a los pájaros, aprender a compartir las manzanas con los pájaros. Todas estas cosas o estas situaciones que creo, pues en la ciudad no estamos inmersos en la cotidianidad y digo, habremos quienes seamos más observadores que otros, ¿no? Pero pienso yo en ahorita que hablábamos del supermercado, esta parte contraria, ¿no? Me choca un poco idealizar el campo, porque es un trabajo muy rudo y demás, y siempre lo idealizamos, y quiero mi granjita y mis pollitos y demás. Y es muy pesado, ¿no? Pero lo cierto es que sí, o sea, tú platicas o vas con la gente de campo y tiene otro nivel de... Es que sí es hasta poético, ¿no? Dijeran los poetas, ¿no? Cómo se expresan, lo que observan. Entonces, ahorita que estaba viendo esto y que escuchaba Ismene, los contrastes, ¿no? Entre todo igual, o sea, cómo no se sienten estas temporalidades, ¿no? Y ahorita yo nada más estoy pensando, y mi papá también me platica, yo ahorita no estoy con él, pero me platica, ¿no? Que no ha llovido, que los árboles están agua, entonces nada más estoy pensando en la temporada ¿no? Ahorita los tejocotes también, pasaron los tejocotes, en tal periodo la manzana, y es algo que yo antes no tenía conciencia, ¿no? Digo, por mi situación lo hago ahora, pero qué fascinante, antes nuestros padres, nuestros abuelos, sí la tenían, ¿no? Antes de esta comercialización alimentaria, capitalista rapaz, ¿no? Ellos sabían lo que era la fruta de temporada y a qué sabe una fruta de temporada, ¿no? Que sabe totalmente distinto a la que siempre está vendiéndose. Entonces creo que también es algo que me gusta mucho de hablar sobre la comida, ¿no? Cómo potencializa los sentidos y cómo uno se inspira también. Estaba pensando que antes tenía yo mucha inspiración para la escritura de comida y ahorita la he perdido un poco. Mientras leo, ¿no? Estoy diciendo, órale, qué bonito lo que retratan. Esto se puede hacer. Y pienso que ya lo hice mucho tiempo, pero ahorita estoy en un nivel así como raro de escritura. Entonces, pues siempre está padre recordarlo, ¿no? Y me apela a observar, a volver a observar y a volver a sentir, ¿no? A tener esas sensaciones como top. Creo que eso es lo que me hace falta últimamente. Aunque, aunque finalmente los tienes, ¿no? Y quiero recuperar esto que apuntabas, ¿no? Y me quedo con la imagen de las manzanitas de supermercado. Porque ahí te das cuenta, ¿no? Cuando estás frente a digamos, una manzana libertina, en su diversidad, ¿no? Te das cuenta que la autenticidad solo es posible a partir de vivir la diversidad. Entre más esté conviviendo en esa diversidad la existencia, porque es una cualidad que solo tienen los cuerpos, ¿no? Pero entre más pueda vivir esa diversidad, más auténtico es, ¿no? Y entonces dices, wow, qué cabrón, o sea, sé que nada vas a ver más cabrón que esta pinche manzana, porque es esta manzana y no otra. Y no tiene, y justo eso, o sea, si se viera como otra manzana, dejaría de ser esta manzana, ¿no? Y qué cabrón, porque desde ahí vemos como también la dimensión política del supermercado, ¿no? Que nos quita esa cualidad sobre nosotros mismos, ¿no? Del poder reconocer justo la diversidad del otro a partir de las formas con las que nos vinculamos y desde las que nos alimentamos. Y eso reproducimos, ¿no? Reproducimos finalmente ese tipo de situaciones. Y quería agregar nada más, este asunto del supermercado, cuando fue la pandemia, bueno, la parte más crítica, ¿no? Los primeros meses, nuestra diversión era ir al supermercado, ¿no? Pensaba en las fotos que decía que no podía tomar. Yo tomé fotos porque dije, qué loco que lo que tenga que observar sean estos vasos acomodados perfectamente, porque además no había nadie, ¿no? Bueno, habían 10 personas en el súper. Y cómo justo también los espacios cambian de acuerdo a las circunstancias personales, sociales, ¿no? En este caso.
porque para mí estaba recordando eso, que fue muy entrañable ir al, al supermercado, porque además te contactaba o nos contactaba, siento yo, con lo que había afuera, ¿no? En este caso, los productos, veía las mamparas estas de las personas anunciando esos, abarrotes, niños y demás. Y yo decía, güey, eso lo veía siempre o sea, no todos los días, pues, pero era cotidiano y ahora es como, wow, esa era la vida antes, ¿no? Entonces, igual ese cambio o esa posibilidad de cambiar la perspectiva de los espacios, ¿no? A partir de nuestra situación personal, social, etc. Claro, porque a pesar de nuevo, que hoy nuestra piñata es Don Quijote, porque eso siempre va a pasar. Don Quijote es un personaje muy divertido y a él le gusta hacer eso. Y es que no existe ese lugar ideal, ¿no? Cuando uno va al campo, ¿no? Se da cuenta de que nunca deja de haber problemas, ¿no? Llovió de más y se llevó, o sea, se hizo un pinche río y se llevaron mi vaquita, güey. O sea, hay que conseguir comida. El heno hay que prepararlo diario, ¿no? O sea, un caballo es muy costoso, ¿no? Y a veces nada más terminas administrando eso, ¿no? Y realmente es una cosa muy compleja. Pero pues, para no clavar, eh, pues seguir pensando, ¿no? En nuestra historia. Porque habíamos dicho que hoy vamos a contar esta historia, ¿no? De qué onda con la humanidad. ¿Por qué pensamos estas cosas que pensamos, ¿no? ¿Y de dónde surgió la agricultura? Habíamos dicho, pues, tanto tiempo se vivió sin agricultura, ¿cómo es posible eso? O sea, tan poco tiempo, o sea, preferimos bailar todo ese tiempo a comer más rico, o sea, ¿de qué nos estuvimos perdiendo? Está interesante, ¿no? ¿Qué sucedió durante todo ese tiempo de existencia? Hacían fuego, vivían en el fuego esos seres humanos, ¿no? Eh, bueno, aquí creo que, vamos a ver dónde, mire, otra cosa que me respondió la IA. Una de las teorías más comunes es que la creación del arte forma temporal. No sé, lo hemos visto, ¿verdad? Eh, sí, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Que es justamente el siguiente paso de toda esta situación, ¿no? El desarrollo del dominio del fuego, ¿no? Y la gastronomía, la arquitectura y la tecnología, ¿no? En el sentido de que los elementos de la naturaleza se configuran a partir de ideas y efectos humanos, ¿no? Me encontré esto. Qué bello es esto, o sea. 15.000 años encontrada en una cueva de España. Retrata la recolección de miel de un panal que usaba humo para dominar a las abejas. Uf. Aquí ya surgen las artes de verdad, las de Davis. Iba a decir que la escritura es la primera y es muy caótica y muy bonita, pero aquí están las de verdad, ¿no? Porque entonces hay que construir esas casas, ¿no? Hay que complejizar estas casas que estaban alrededor nada más de una hoguera que teníamos que mantener viva y pues por eso, claro, haz poesía, haz lo que quieras, ¿no? Aquí ya hay que construir cosas más inteligentes, ¿no? Conseguimos miel, la miel, ese es un punto muy, muy loco, ¿no? Y entonces conseguimos miel, pero también hay que cuidarnos a nosotros, ¿no? Y empezamos a hacer herramientas interesantes como va a ser el, el plato, les traía un plato. Ay, que casi nos acercan, pero Ismael, ¿podrías ayudarnos a leer el primero? Después se unís el segundo y yo leo el tercero, por favor. Va, Perdón, va. son números completos, entonces son como 3, 4 estrofas. Ah, ya. Ok. Uno. Esta tarde rompí un plato en casa de mis padres. Rompí 3 platos, a decir verdad. Miento cuando hablo de estas cosas, las minimizo, Perdón, ahí está. les resto importancia. Pero esta tarde, los platos estrellados en el suelo formaron una constelación
ante las miradas acusadoras. No pude ocultar mi descuido. Cuando un plato se rompe, deben levantarse con las manos las partes más grandes. Luego se barren las pequeñas astillas de porcelana o cerámica y se envuelve todo en periódico, como en las mudanzas. Recoger un plato roto es parecido a un funeral. Se envuelve algo muerto. Cada pieza puede hacernos viajar hacia una tarde de furia, en donde los platos fueron discos con filo durante una discusión de pareja. O pueden remitirnos a un desayuno tierno y familiar, a una comida simple, cotidiana y a tiempo. Los platos de esta casa son de loza y de cristal. Hay algunos de barro, cazuelas, les dice mi madre. Se usan en reuniones especiales, cuando el banquete es copioso. La comida de esta tarde fue modesta. Algo de pollo, ensalada, puré. Es de Adriana Ventura y el texto está por ahí. Y vamos a intentar dar un salto mortal para traer los datos que les traigo hoy y vamos a ver este video porque me parece una chulada el video, ¿no? Pero básicamente el darnos cuenta de poder dominar el fuego y meterle un grado de maldad más a la maldad en sí, que es simplemente habernos detenido, pues implica que hay que complejizar el juego, ¿no? Entonces, creamos ya estructuras más complejas y empezamos a acumular cosas, ¿no? Acumuladores horribles, pero al mismo tiempo desarrollamos cosas interesantes, ¿no? Y bellas y bondadosas por las que hay que también pensar, ¿no? Vean, esto qué bonito. Pero finalmente nos seguimos organizando alrededor del fuego, ¿no? Decían, eh, la, la cocina es el corazón de toda casa, ¿no? Y es cierto. O sea, si es una cocina, pues ¿para qué vives ahí, güey? O sea, por eso es estúpido vivir solamente trabajando, ¿no? En una oficina, en lo que quieras, o sea, no tiene sentido. Pero al mismo tiempo, bueno, pues sucede que también esta individualización de la forma en que compartimos comida, pues llevan estas situaciones, ¿no? Que retrataba Van Gogh, que es pues, los que más trabajan por esta reproducción de la vida y por mantener las vidas de gente horrible, pues termina viviendo en situaciones lamentables, ¿no? Poco dignas. Y que es la revolución industrial, que es, pues que ahora el fuego corre por toda la casa. Entonces, no importa dónde está la cocina y no hay problema, ¿no? Y era justamente eso, pensar también cuál es la historia de nuestros alimentos, ¿no? Y creo que qué bueno que me aguanté y vamos a ver este video después, porque aquí es donde se resuelve toda esta situación de tan estúpido era Don Quijote y Cervantes en consecuencia. Pues no del todo, creo que tener un poco más detenido esta situación, ¿no? Y es pensar en esa edad de oro. Imperios y la realeza, antes de la cerámica y la A ver, escritura, déjame. antes de herramientas metálicas. Pues es pensar que esa edad de oro es justamente los vínculos. O sea, eso solo es posible a partir de escuchar al otro, ¿no? Y contar una historia y inventársela y de repente congeniar y decimos, pues sí, a huevo, ese es nuestro pasado y vamos a creérnoslo y vamos a trabajar por ello, ¿no? Ahí también hay una capacidad política que tenemos sobre nuestras narraciones, ¿no? Y eso es lo que rescataría de Cervantes, ¿no? Como de, dense cuenta, o sea, que tengamos aquí la historia de un loquito sucediéndose y que al mismo tiempo ustedes se puedan reflejar. Eso es lo importante, no importa si sucedió o no. Y de repente gente sigue pensando, ¿existió ese Don Quijote? Pues igual y sí, o le inventan citas falsas, ¿no? Y no importa si leíste o no el libro, ya entendiste el chiste, ese era el chiste. Y para volver a todo este mal viaje y pensar en la comida, les traía este TikTok bellísimo, que es la breve historia sobre el queso, que además es muy poética. Quiero hacerle un poema a esto, que nada más es justo cortar. Antes de los imperios y la realeza, antes de la cerámica y la escritura.
metálicas y armas, había queso. Ya en 8000 a.C., los primeros agricultores neolíticos que vivían en la media luna fértil comenzaron un legado de fabricación de queso casi tan antiguo como la civilización misma. El auge de la agricultura dio lugar a ovejas y cabras domesticadas que los antiguos agricultores criaban para obtener leche, pero cuando se deja a temperatura cálida durante varias horas, esa leche fresca se empieza a agriar. Sus ácidos lácticos causaron que las proteínas coagularan, formando grupos blandos. Al descubrir esta extraña transformación, los agricultores drenaron el líquido restante, más tarde denominado lactosuero, y descubrieron que los glóbulos amarillentos se podían comer frescos como comida suave y untable. Estos grupos o cuajadas se convirtieron en la base del queso, que finalmente sería envejecido, prensado y madurado en una diversa cornucopia de delicias lácteas. El descubrimiento del queso dio a las personas neolíticas una enorme ventaja de supervivencia. La leche era rica en proteínas esenciales, grasas y minerales, pero también contenía altas cantidades de lactosa, un azúcar difícil de procesar para muchos estómagos antiguos y modernos. El queso, sin embargo, ofrecía ventajas de la leche con mucha menos lactosa. Y como se podía conservar y guardar, estos nutrientes esenciales podían ser consumidos durante las hambrunas y largos inviernos. Se encontraron algunos fragmentos de cerámica del 7º milenio antes de Cristo en Turquía con residuos reveladores de queso y mantequilla. A finales de la Edad de Bronce, el queso era un producto estándar en el comercio marítimo a lo largo del Mediterráneo oriental. En las ciudades-estado densamente pobladas de Mesopotamia, el queso se convirtió en un elemento básico de la vida culinaria y religiosa. Algunos de los primeros escritos conocidos incluyen registros administrativos de las cuotas de queso, listando una variedad de quesos para diferentes rituales y poblaciones en toda Mesopotamia. Los registros de civilizaciones cercanas en Turquía también hacen referencia al cuajo. Este subproducto animal producido en los estómagos de ciertos mamíferos puede acelerar y controlar la coagulación. Con el tiempo, esta sofisticada herramienta de fabricación se extendió por todo el mundo, dando paso a una gran variedad de quesos nuevos y más duros. Y aunque algunas culturas alimentarias conservadoras rechazaron el manjar lácteo, muchos lo incorporaron y rápidamente agregaron sus propios sabores locales. Los mongoles nómadas utilizaron la leche de yak para crear cuñas duras y secas de boazlak. En Egipto se disfrutaba del queso cottage con leche de cabra, filtrando el suero con esteras de caña. En el sur de Asia, la leche se coagulaba con una variedad de ácidos alimentarios como el jugo de limón, vinagre o yogur, y luego se secaba en panes de panir. Este queso suave y untable se puede agregar a los curries y salsas, o simplemente freír como un plato rápido de comida vegetariana. Los griegos produjeron ladrillos de queso feta salado en salmuera, junto a una variedad más dura similar al pecorino romano de hoy. Este queso rallado se producía en Sicilia y se utilizaba en platos de todo el Mediterráneo. Bajo el dominio romano, el queso seco, o Cassius Aridas, se convirtió en una comida esencial para los 500.000 soldados que custodiaban las vastas fronteras del Imperio Romano. Y ahí nos vamos a detener porque quiero hacer hincapié en esto, y es que dejemos de pensar en esa estupidez de que la guerra y la violencia es lo que ha hecho que estemos aquí. Lo que ha hecho que estemos aquí son estas cosas. O sea, ¿qué importa si unos estúpidos se enojaron y se mentaron la madre? Lo importante es que seguimos haciendo estas cosas, ¿no? Que seguimos produciendo queso. ¡Viva! Que aguante el queso. O sea, son ese tipo de cosas las que son las que importan, ¿no? Y que pensemos de nuevo, son las que nos han atravesado durante toda esta historia, sea poesía, sea gastronomía, sea arquitectura, sea desde uno lo piense, ¿no? O sea, esos son finalmente lo que importa, ¿no? Y de nuevo, no sostener estas otras ideas que devienen en esto, pasaron la culero, ¿no? Cuando dices que qué es lo que sostiene, pues justo eso, ¿no? Que en Francia, donde no se produce aguacate,
exista un boom en sus restaurantes por el uso del aguacate. Porque eso implica que se cultive en el lugar donde se tiene que cultivar y que se exporte, ¿no? Y contaminación terrible, ¿no? Que es finalmente donde partíamos, ¿no? La revolución industrial y esas cosas, pero también los medios, ¿no? Y pues ya no vamos a leer esto porque ya demasiada intensidad por hoy, ¿no? Pero que es, de nuevo, ¿no? Cómo nuestros alimentos tienen su propia historia, ¿no? Y pensar junto con ellos y las personas con las que nos alimentamos o no. Entonces, es algo que siempre nos abre a esta situación. Y para cerrar esta sesión, Ismene, ¿podrías leernos este último poema? Elegí 3 partes. Si te gustaría leer las 3, si solo una. Son fragmentos de un poema más largo, pero tú sabrás si me quieres contar. Y para ir cerrando la sesión, pues, nos faltaría que cada quien pues, cuente qué les pareció y que nos diga cuál es su queso favorito. Eso. Ok, leo Mudanza. Cuando uno abandona una casa, una colonia, para mudarse a un nuevo lugar, todo huele brillante, como vuelto a nacer. La luz que entra por la ventana, la plaza del centro, la tienda de conveniencia, la avenida principal. Todo parece nuevo, hasta que tropiezas otra vez con esa piedra. El brillo se esfuma. No hay sistema, ni segunda caja abierta, ni domingo en la plaza, ni cruce peatonal. Regresas al mismo sitio. Nunca te fuiste. ¿Le sigo? Esta soy, la que vive en casa de su mamá, la que no deja platos sucios en la cocina después de comer, la que no fuma, la que sube los escalones quedito con cautela. Después de todo, es la casa de mi mamá. No puedo hincarme frente al retrete y vaciarme arcadas sin sentir que estoy ofendiendo a alguien. Este es mi crudo invierno. Trepamos los 3 a la Subaru. Chas hace de copiloto y forja. Damos vueltas en el auto buscando un lugar seguro donde fumar, igualito que en los 90, cuando subíamos con sigilo las escaleras en casa de nuestros padres, cuando nuestros padres aún vivían. Vamos al cerro. Incendios, desmontes y desarrollos habitacionales fresas que cierran con plumas las calles, lo han desdibujado. Aún queda en pie parches de matorral intactos, lentiscos, saladitos y fresnillos de gran tamaño. En la cañada en la que antes estaba el claro del bosque, ahora hay una hilera de departamentos de 2 pisos, todos iguales. Vamos, les digo, del otro lado del cerro, donde solo hay monte. Con las primeras lluvias de invierno despertaron los pastos, las mostazas y los crisantemos. Una alfombrilla verde cubre el suelo de granito. Tomamos un sendero sencillo porque Enrique, por gusto, no come frutas ni tampoco camina en la naturaleza. Llegamos a un punto en el que alguien ha derramado cascajo en una meseta, las ruinas de algo. Ahí fundamos un país con vista a la bahía y al atardecer. Qué bonito, gracias por poner. Y pues mi queso favorito, la verdad, pues ahí se dan un entre el quesillo y el queso oreado de por aquí. Creo que, pues, creo que sin decirlo, estoy diciendo que lo mío son las quesadillas. Pero sí, esos 2 quesos son los míos.
Celebramos, celebramos. Eunice, ¿te gustaría agregar algo? Compartirnos cuál es tu queso favorito. Mi queso favorito igual, bueno, me gusta mucho el queso, el que como cuando puedo, y me atasco de él es el queso de cabra. Queso de cabra, de preferencia casero, bueno, o sea, hecho, ya sabes, así en alguna comunidad o así. El quesillo, pero el quesillo chido, ¿sabes? Porque hay uno que es plasticoso, raro, que dices, no, gracias. El quesillo, Y, pero no el de súper. ajá, exacto, exacto. ¿No? Generalmente es el que venden los oaxaqueños aquí en los tianguis, etcétera. Ese es el chido, a que tenemos acceso aquí en la ciudad. Y el de cabra, esos dos, pero en general amo el queso, así. Estoy ahí pensando abrir mi TikTok porque le tengo miedo. Ya me estoy tratando de zafar de las redes, pero trabajo ahorita con adolescentes y creo que tengo que entrar al TikTok. Entonces, ahorita que veía la historia del queso, dije, tengo que abrir mi TikTok. Además, unos aprendiendo a programarlo. Uf, es herramienta poderosa. Es que esos son las inteligencias, todos los algoritmos. O sea, hay que hacerse responsable de estas cosas. Si no, pues uno termina creyendo en la edad de oro. Y pues más bien programarlos para que nos digan historias chidas como Don Quijote, ¿no? A ver, al menos cuéntame una Sí, historia. sí, me han dicho los alumnitos que se aprenden cosas interesantes en TikTok, entonces tengo miedo, pero por mí, porque ya me veo ahí viendo y tengo que desafanarme de eso, pero hay que autogestionarse de su Como tiempo. si uno nunca hubiera sido adolescente. Estábamos en Sí, ese momento de la tecnología. El adolescente que está ahí. sí, siento que es mi vena adolescente, que no tuvo internet en su época y ahorita lo estoy explotando. Y Pasa. les quería compartir el textito que escribí de la milanesa que ahorita estaba viendo y está un poco raro, pero bueno, se los comparto. Y ya. Y muchas gracias, Fausto. Padrísima la sesión Yay, y súper. los textos. Alejandra nos comentó que muchas gracias por compartir, justo. Acá está lo voy a poner también en el chat que tenemos ahí en WhatsApp. Y Alejandra decía que su favorito es el manchego. Cosa que celebro un montón. Y me acordaba que hace mucho que no me he hecho una buena quesadilla con queso manchego, que además es otra experiencia. Delicioso. Y para cerrar, pues les voy a compartir el anuncio comercial de que pues tenemos una página, ya las siguientes sesiones van a llevarse aquí, y lo puedo actualizar de una manera muchísimo más ágil, que creo que quedó un poquito más bonito. Si algo no se entiende, por favor ayúdenme por parte. Como que no me quedó muy claro qué onda con los botones, pero no me interesa porque la parte autogestiva es esto, ¿no? Que también al mismo tiempo estoy haciendo una newsletter que ustedes se suscriben y cada domingo les llega ahí eh, pues, bueno, más bien se suscriben, los va a mandar por acá. Todo esto, el link siempre va a estar en mis redes sociales como link de bio. Y te suscribes a la newsletter y de repente te llega un correo como el domingo en el que dices, mira, te cuento que pues, Jorge Drexler de repente le entró la onda por bailar y a partir de eso desarrolló una obra muy locochona que es Bailar en la Cueva. Y pues te cuento pues, qué onda, qué hizo con eso, cómo lo creó y al final también te digo, oye, pues mira, si este güey pudo, tú también lo puedes hacer, ¿no? Y te dejo unos ejercicios acá interesantones y eh, al mismo tiempo esto, bueno, ahí está como el registro. Eh, en marzo, junto con Carlos Atul, si viven en la ciudad, o para quien esté viendo esto dentro de la ciudad y le gusta apoyar, pues, va a juntar con Carlos y vamos a hacer este evento que es un Drink and Print, que es básicamente, tenemos esos métodos en los que si no escribes, ahí mismo hasta vas a terminar imprimiendo tu texto, ¿no? Mientras te echas una chelita, y pues eso va a tener espacio en Santa María la Ribera, pues 200 pesitos y
van a poder imprimir el texto que creen ahí de una forma muy divertida. Va a haber collage, todo mientras se echa una chelita y aprenden sobre otras formas de hacer literatura, ¿no? Que es como lo interesante. Y también para las personas que no vivan en la Ciudad de México, pero les interesa como, ¿qué onda con esta propuesta, este rollo que traes últimamente? Porque últimamente les tengo que contar que estaba desarrollando como bastantes cosas que son esto, ¿no? Como poesía visual, lo mismo desde otros formatos. Justamente en TikTok hay gente que está haciendo este tipo de... A ver, les voy a poner el video para no engañarles, pues, ¿no? Pero gente en TikTok que está haciendo cosas loquísimas a partir de la literatura, ¿no? Me parece que vale la pena, pues, también explorar de qué otra forma puedo yo entrarle a la literatura, ¿no? Más allá de, pues, como les decía, como hemos platicado, ¿no? Nada más estos viejos que escriben palabras tras palabra, tras palabra, tras palabra, y bueno, ya hay una inteligencia artificial que ya puede hacer eso, ¿no? Y bueno, pues voy a dar un taller gratuito que va a ser después de nuestras sesiones de Book Club, ¿no? Va a ser un taller gratuito en el que, pues, justo eso, ¿no? Pues, se traen su chela favorita, un café, un té, lo que tomen a estas horas, y pues vamos a ver cómo se hace literatura mientras vemos otros formatos, ¿no? Que les digo, se pueden hacer cosas como muy interesantes y además sobre todo con estas herramientas, ¿no? Que es Canva, que es gratuita, no necesitas hacer muchas cosas y más bien puedes escribir a partir de modelos y estructuras y lo hace muchísimo más divertido y dices, me puedo robar textos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y hay diferentes opciones para, pues eso, para entrarle a la escritura desde otro lado que no sea nada más desde las palabras y palabras. Y ese va a ser gratuito y pues vénganse acá, ahí pueden encontrarlo, si conocen a mí también, pues, échenle y por acá nada. Espero que les haya gustado mucho y pues verles por acá la próxima semana, perdón, ahora sí, esto es lo último, la próxima semana ya nuestra última sesión, porque la idea de este book club es que pues sí también descanse. Y la próxima sesión vamos a terminar con una invitada especial que es Marta Mega y nos va a hablar sobre, y vamos a tener esta misma dinámica pero con poesía y música. ¿Qué pasa con esa relación? Está interesante, ¿no? ¿En qué momento? A ver, ahora lo automatizamos, ¿no? Que es pensar en canciones como Bad Bunny, pero esa es una invención. Esa es música más letra, más poesía, ¿no? Esa es la maldad, la canción. Pero la poesía y la música pueden existir en mundos apartes y con sus estructuras loquísimas y bien. Pero en cuanto se juntan, tenemos desde Muddy Waters o, no sé, Nina Simone, cosas loquísimas. O tenemos, no sé, pues, cosas que a algunas otras personas no les gustan, como los Cadetes de Linares, que digo, poetazos, ¿no? Pero estos son parte de la canción, ¿no? Y diferentes cosas. Entonces vamos a ver un poco qué onda con esa relación, junto con Marta Mea, que además hace música, hace canciones y hace grandes poemas. Y pues, creo que sí. Súper. Nos vemos. Muchas gracias. Fausto. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias, Alejandro, por conectarte. Ahí nos vemos en el WhatsApp, ahí me uno. Venga. Vale. Abrazos. Nos vemos. Buenas Buenas noches, bye. Bye.